Lo que están a punto de escuchar es una historia que desvela la justicia y expone la oscuridad que puede enconarse bajo una placa. Comienza en una calle resbaladiza bajo la lluvia, con luces azules y rojas intermitentes. Una escena que todos hemos presenciado. Pero esta vez es diferente. Un policía condecorado, un hombre que juró proteger y servir, toma una decisión impulsado por el prejuicio. Arresta a un joven negro sin más razón que el color de su piel. Lo que no sabe es que su víctima no es solo una estadística más. Es el hijo del hombre más poderoso de la ciudad. Esta no es solo la historia de un arresto injusto. Es una historia de poder, corrupción y el devastador karma que sigue cuando la verdad finalmente sale a la luz. La lluvia caía sobre la ciudad de Oakridge con una persistencia fría e implacable, convirtiendo el asfalto en un espejo negro que destrozó los letreros de neón del centro. Eran poco más de las 11 de la noche de un martes. Una hora muerta en una noche muerta. Para el oficial Mason Miller, era hora de cazar. Miller no era un mal policía, o eso se decía a sí mismo. Era un policía proactivo. 15 años en la fuerza, un pecho repleto de condecoraciones y una mandíbula que parecía estar siempre en el ceñudo cumplimiento de su deber. Veía el mundo en marcado contraste. Ovejas y lobos, orden y caos. Y en noches como esta, veía su propósito con una claridad cegadora. Era el perro pastor. Recorrió Elm Street con su patrulla, un depredador silencioso bajo el aguacero. Su compañero de noche, un novato llamado Frank Davis, permanecía callado en el asiento del copiloto, demasiado inexperto para comprender el ritmo de las calles como Miller. ¿Ves eso?, gruñó Miller, asintiendo levemente con la cabeza. Davis entrecerró los ojos por el rítmico barrido del limpiaparabrisas. Un sedán bien mantenido, aunque antiguo. Un Lexus azul oscuro de 10 años esperaba en un semáforo en rojo. El conductor era una silueta, pero por lo que Davis pudo ver, era solo un niño. ¿Qué te pasa, Mason? Solo está esperando el semáforo. Mira el coche, dijo Miller en voz baja y tensa. Buen coche para esta zona de la ciudad. Mira al conductor, no lo veo bien, pero veo suficiente. Niños con sudaderas. Ahora pregúntate, ¿qué hace un niño con sudadera? Y un coche tan bonito en el barrio de Westwood a estas horas. Davis no tenía respuesta. Westwood no era una zona de guerra, pero tenía sus problemas. Además, era un barrio predominantemente negro. Probablemente vive por aquí, sugirió Davis, intentando parecer razonable. Miller soltó una risita seca y sin humor. Claro. Vivo aquí. O está aquí para recoger, dejar o causar problemas. Ese es el coche de un narcotraficante, si alguna vez he visto uno. Demasiado bonito para llamar la atención, pero no lo suficientemente llamativo como para ser memorable. Veamos qué trama nuestro amigo. El semáforo se puso en verde. El Lexus arrancó suavemente, indicando un giro a la derecha. Miller lo siguió. Permaneció en el coche durante 3 manzanas. Entrecerró los ojos, buscando cualquier infracción, cualquier excusa. El Lexus no excedió el límite de velocidad. No se desvió, no tenía una luz trasera rota. Se conducía perfectamente. Para Miller. Eso era lo más sospechoso de todo. «Sabe que estamos aquí», murmuró Miller. «Conduce como un santo. Eso es todo. Lo voy a parar». «¿Por qué?», preguntó Davis, con un nudo de inquietud en el estómago. Esto me pareció mal. ¿Procedimiento? Estaban en una situación delicada. No se mantuvo en un solo carril, dijo Miller rotundamente. Se pasó de la raya ahí atrás. Eso es todo lo que necesito. No lo había hecho, y Davis lo sabía. Pero las luces azules y rojas ya estaban encendidas, pintando la calle empapada por la lluvia con destellos de colores intensos. El Lexus se detuvo de inmediato y correctamente a un lado de la carretera. Miller salió del coche antes de que se detuviera por completo, con la mano apoyada en su arma enfundada, y su linterna Mag abriendo un camino cegador en la oscuridad. Davis lo siguió.
con su propia inquietud mezclada con una descarga de adrenalina. La ventanilla del conductor bajó. «Adentro», dijo un joven, de unos 17 o 18 años. Era moreno, con ojos inteligentes, abiertos como platos, con una mezcla de confusión y miedo. Vestía una sencilla sudadera universitaria gris, con la capucha bajada. «Licencia y matrícula», ladró Miller, sin dejar espacio para palabras amables. El joven, Jamal, buscó a tientas su cartera. Le temblaban ligeramente las manos. «¿Hay algún problema, agente? Dígamelo usted», replicó Miller, apuntando la linterna directamente a los ojos de Jamal. «¿Qué hace en este barrio?» «Estaba conduciendo a casa», balbuceó Jamal. «Me desvié por la inundación en la avenida principal». «¿Conduciendo a casa desde dónde?» «De la biblioteca. Tenía un grupo de estudio. Los exámenes parciales son la semana que viene». Miller hizo una mueca de desprecio. «¿La biblioteca?» «Claro. Déjame ver tus manos, ambas en el volante, donde pueda verlas». Jamal obedeció de inmediato. La luz de Miller recorrió el interior del coche. Estaba limpio. Había algunos libros de texto en el asiento del copiloto. Había una botella de agua medio vacía en el portavasos. No había nada. No olía a marihuana. No había rastro de nada ilegal. «Salga del coche», ordenó Miller. «Agente, ¿por qué?» «No he hecho nada malo», suplicó Jamal con la voz temblorosa. Conocía el guión. Su padre se lo había dicho cientos de veces. «Sea cortés. Sea obediente. No hagas movimientos bruscos. Mantén las manos visibles. Te di una orden. Sal del coche ahora mismo». La voz de Miller se intensificó. La rabia latente se desbordaba. Abrió la puerta del coche de un tirón. Jamal salió tambaleándose, con las manos ligeramente levantadas en un gesto de rendición. Miller lo giró de inmediato, golpeándolo contra el lateral del coche. El metal frío y húmedo le impactó la piel a través de la sudadera. «Mason, ¿qué haces?», sisió Davis, dando un paso al frente. «Atrás, Frank, yo me encargo de esto», gruñó Miller. Lo cacheó bruscamente. Encontró una cartera y un teléfono, nada más. «¿Dónde está?», preguntó Miller, con la voz en el oído de Jamal. «¿Dónde está qué? No sé de qué hablas», gritó Jamal con dolor y terror en la voz. «No te hagas el tonto conmigo. Las drogas, las armas, ¿dónde está?». Frustrado al no encontrar nada, Miller tomó una decisión. Miró a Davis. Una orden silenciosa se transmitió entre ellos. Iba a tirar el coche. Era un registro ilegal, y ambos lo sabían. Pero Miller era el oficial de mayor rango. Davis, intimidado por su intensidad y las reglas no escritas de la fuerza, simplemente montó guardia, con el rostro envuelto en una máscara de conflicto. Miller destrozó el coche. Abrió la guantera de un tirón, levantó las alfombrillas y rebuscó entre los libros de texto, esparciendo páginas por el suelo mojado. No encontró nada. Absolutamente nada. La furia en los ojos de Miller era aterradora. Había construido una narrativa en su cabeza y la realidad se negaba a conformarse. Era un insulto personal. No podía dejar ir al chico. Sería una admisión de derrota, un reconocimiento de que sus presumidos instintos estaban equivocados. Tenía que encontrar algo. Caminó de vuelta hacia Jamal, quien temblaba de frío y miedo. «Me estás poniendo muy mal, chico. ¿Te crees listo?» «No, señor. Solo quiero irme a casa», susurró Jamal. «Bueno, no vas a irte a casa. Estás arrestado». «¿Por qué?» La voz de Jamal se quebró de incredulidad. Resistirse al arresto. «Obstrucción de una investigación policial», dijo Miller, sacando sus esposas. «Pero no me resistí. No hice nada». «Lo estás haciendo ahora mismo», gruñó Miller, retorciendo los brazos de Jamal tras su espalda y apretando el frío acero de las esposas en sus muñecas. «Tienes derecho a guardar silencio». Empujó a Jamal hacia la parte trasera de la patrulla. Al cerrar la puerta, Davis vislumbró la desesperación absoluta en el rostro del chico.
Parecía destrozado. De vuelta en la comisaría, el proceso de fichaje fue frío y humillante. Jamal fue procesado, fotografiado y le tomaron las huellas dactilares como a un delincuente común. Le permitieron hacer una llamada, aún con las manos temblorosas. Marcó el número que se sabía de memoria. El oficial Miller estaba en su escritorio redactando su informe, construyendo cuidadosamente su versión de los hechos. Escribió sobre la zona de alta criminalidad, el vehículo sospechoso, los movimientos erráticos del conductor y su comportamiento poco cooperativo y verbalmente agresivo que condujo al arresto. Era una obra de ficción, pero era su palabra contra la de un adolescente asustado. Sintió una sombría satisfacción. Otro lobo callejero. Media hora después, el sargento Peterson se acercó al escritorio de Miller con una expresión extraña. «Miller, ¿ese chico que trajiste, el del Lexus?» «Sí, ¿y él?», preguntó Miller sin levantar la vista de la pantalla. «Quizás quieras ver a quién llamó», gruñó Miller, molesto. «¿Quién? ¿El abogado de su camello?» «No exactamente», dijo Peterson, bajando la voz. «Se llama Jamal Thompson». Llamó a su padre. Y Miller estaba perdiendo la paciencia. ¿Quién es su padre? ¿Algún defensor público? Peterson respiró hondo. Su padre es el alcalde David Thompson. Acaban de arrestar al hijo del alcalde. El tecleo cesó. Miller levantó lentamente la vista del monitor, palideciendo. El mundo de marcado contraste que veía con tanta claridad. Ovejas, lobos, orden, caos. Acababa de estallar en 1.000.000 de tonos de gris, y él se encontraba en el centro radiactivo de todo. La residencia del alcalde no era un palacio, pero irradiaba una elegancia serena y majestuosa, que evocaba la riqueza antigua y el poder actual. En el interior la atmósfera era todo menos majestuosa. Era un mazo de pánico controlado. El alcalde David Thompson estaba de pie junto al gran ventanal de su estudio, contemplando la misma lluvia que había empapado a su hijo, pero sin ver nada. A sus 52 años, era un hombre en la cima de su carrera. Ex fiscal, había llegado a la alcaldía aprovechando una ola de promesas reformistas, convirtiéndose en el primer alcalde negro en la historia de Oakridge. Era carismático, políticamente astuto y un férreo protector de su familia. Su esposa, Amani, una respetada pediatra, paseaba por la alfombra antigua con el teléfono pegado a la oreja, mientras hablaba en voz baja y urgente. La llamada era para Benjamin Carter, no solo el abogado de la familia, sino un hombre que había sido mentor de David y un referente en la comunidad legal de derechos civiles de la ciudad durante 40 años. David sintió una rabia tan pura y potente que amenazaba con consumirlo. Era una rabia familiar, la que había cargado de joven, la que había aprendido a dominar y canalizar hacia la ambición. Era la rabia de cada padre negro que dio la charla y rezó para que fuera suficiente. Esta noche no lo fue. Lo acusaron de resistirse a una obstrucción, dijo David con un gruñido bajo. ¿Resistir qué? Una paliza. ¿Obstruir qué? Su propio registro ilegal. Es un arresto basura, un pretexto para detenerse. Imani terminó la llamada. Ben va camino a la comisaría. Dijo que no hablara con nadie, ni con la prensa, ni con el jefe de policía, con nadie. Su voz era firme, pero sus ojos delataban el terror que se escondía tras ellos. Su bebé, su brillante y dulce hijo, que le tenía miedo a las películas de terror, estaba en una celda. El animal político en David Thompson ya estaba cobrando vida, haciendo cálculos y escenarios. Sabía exactamente de qué se trataba. Un policía ambicioso que intentaba hacerse un nombre, o peor aún, un policía racista con afán de poder. También sabía cómo se podía tergiversar la narrativa. El hijo del alcalde arrestado. Detalles turbios. Socavaría su autoridad. Se convertiría en un arma política para sus oponentes. Justo entonces, vibró su celular personal. El identificador de llamadas decía, Jefe Williams. John Williams era el hombre de David, un hombre al que había designado para limpiar el departamento, un hombre que le debía algo.
contestó con una voz desprovista de calidez. John, David, lo siento mucho. Acabo de oírlo. La voz del jefe de policía sonaba nerviosa. Voy a la comisaría. Esto es un desastre. El agente Miller es un veterano, altamente condecorado. Estoy recibiendo su informe ahora. No me digas que está condecorado, John, espetó David, y la máscara del alcalde se deslizó para revelar al padre. Dime por qué sacaron a mi hijo, un estudiante de honor sin antecedentes, de su coche y lo esposaron camino a casa desde la biblioteca. Dímelo. Todavía no tengo los detalles. El informe inicial dice que lo detuvieron por una infracción de tráfico. A partir de ahí, la situación se intensificó. La cosa se puso fea. Repitió David con venenoso desprecio. Siempre parece que la cosa se pone fea cuando el conductor es un chico negro, ¿no? Quiero las grabaciones de la cámara corporal. Quiero las de la cámara del coche. Las quiero en mi escritorio mañana por la mañana. Sin editar. Y John hizo una pausa, y su voz se convirtió en un susurro gélido. Más vale que ese oficial no tenga ni una sola marca, y que mi hijo no tenga ni un rasguño. Colgó. El silencio ensordecedor en la sala. Mientras tanto, en la fiscalía, el expediente del caso de Jamal Thompson llegó al escritorio de la fiscal adjunta Stella Jenkins. A sus 34 años, Stella era una estrella en ascenso, perspicaz, meticulosa y tremendamente ambiciosa. Tenía fama de ser dura, pero justa. Creía en el sistema porque sabía cómo hacerlo funcionar. Leyó el informe del agente que la arrestó, firmado por el agente Mason Miller. En teoría parece sencillo, aunque un poco débil, parada de tráfico, sospechoso poco cooperativo, cargos menores. El tipo de caso que normalmente se reducía a una multa y un sobreseimiento a cambio de servicio comunitario. Entonces vio el nombre del acusado, Thompson. Frunció el ceño. El nombre le sonaba. Hizo una búsqueda rápida. Abrió los ojos de par en par. El alcalde David Thompson. «Oh, tienes que estar bromeando», murmuró a la oficina vacía. Esto ya no era un simple delito menor. Era una mina política. La presión vendría de todos lados. El sindicato de policía apoyaría a su agente a capa y espada, denunciándola por interferencias del Maril. La alcaldía examinaría minuciosamente cada movimiento que hiciera, buscando cualquier indicio de encubrimiento o de un trabajo en el ferrocarril. Los medios lo convertirían en un circo. Su jefe, el fiscal de distrito Ron Walsh, querría que desapareciera, que se desestimara discretamente. Pero el instinto de Stella le decía que no sería tan sencillo. Desestimarlo de plano sin una investigación exhaustiva parecería un favor político. Procesarlo, incluso si el caso fuera débil, se consideraría como atacar al hijo del alcalde. Su trabajo no era politizar. Era buscar justicia basándose en los hechos. Y el primer dato que necesitaba era el video. Presentó una solicitud oficial al Departamento de Policía de Oakridge para obtener todas las pruebas de video relacionadas con el arresto de Jamal Thompson. De vuelta en la comisaría 12, Benjamin Carter, un hombre corpulento de voz potente y ojos que lo habían visto todo, irrumpió en el edificio como una fuerza de la naturaleza. En cuestión de minutos, sacó a Jamal de la celda y lo llevó a una sala de interrogatorios. Escuchó atentamente mientras Jamal contaba toda la historia, con la voz aún temblorosa, pero clara. Dijo: «Toqué la línea blanca», dijo Jamal. «Pero no lo hice. Sé que no lo hice. Me estuvo siguiendo durante varias cuadras. ¿Y cuando te sacó del coche, te dijo que estabas arrestado?», preguntó Carter. «No, solo me sacó de un tirón y me estrelló contra la puerta. Empezó a buscarme. Luego registró el coche. Solo dijo que estaba arrestado al no encontrar nada». Los ojos de Carter brillaron con la pasión de un guerrero legal. Esto era más que una parada injustificada. Era una violación flagrante de la Cuarta Enmienda. Parada ilegal, registro ilegal y un arresto fabricado para encubrir los dos primeros pecados. Salió de la sala de interrogatorios y encontró al jefe Williams hablando con el oficial Miller en el pasillo.
Miller se mantuvo erguido, con el rostro lleno de confianza y desafío. El jefe Carter gritó con voz atronadora, resonando en el pasillo estéril. Mi cliente no hará declaraciones. Nos declaramos inocentes de estos cargos absurdos. Y presentaremos una moción para suprimir toda prueba con base en una parada de tráfico inválida constitucionalmente. Además, exigimos que las imágenes de la cámara corporal del agente Miller y de la cámara del tablero de su vehículo se conserven de inmediato. Si alguna de esas imágenes desaparece misteriosamente o se corrompe, solicitaremos la desestimación inmediata con perjuicio e iniciaremos una demanda federal de derechos civiles contra este agente en la ciudad de Oakridge. Miller apretó la mandíbula, con un destello de algo, ira, tal vez incluso miedo, en sus ojos. Había esperado un niño asustado y un defensor público. No había esperado que Benjamin Carter le declarara la guerra en el pasillo de la comisaría a las 2 de la madrugada. La tormenta se había avecinado. Las apuestas estaban en juego. Un policía racista insistiendo en su mentira. Un padre con el poder de la ciudad a su lado. Un fiscal ambicioso atrapado en el medio. Y un abogado experimentado, listo para la lucha de su vida. La batalla por el nombre de Jamal Thompson había comenzado, pero rápidamente se estaba convirtiendo en una batalla por el alma de la ciudad. Las 2 semanas posteriores al arresto de Jamal fueron una guerra silenciosa y latente, librada mediante papeleo y filtraciones a la prensa. Los cargos contra Jamal, por resistencia al arresto y obstrucción, fueron presentados oficialmente por la Fiscalía. Para el público fue un trámite necesario. Para el alcalde Thompson fue una declaración de hostilidades. Para Stella Jenkins, era la única manera de mantener la integridad de su oficina mientras investigaba. No podía desestimar un caso basándose únicamente en la identidad del acusado. Necesitaba una razón legal. Benjamin Carter le dio un regalo envuelto y atado con un lazo de derecho constitucional. Presentó una moción para suprimir pruebas y declaraciones. Un documento legal que argumentaba que todo el caso debía ser desestimado, porque la detención inicial fue ilegal. La moción era una disección quirúrgica del informe del agente Miller. Carter argumentó que la razón que Miller dio para detenerlo, no mantenerse en un solo carril, era una mentira, un pretexto para detener a un joven negro en un auto de lujo. Sin una razón válida para detenerlo, todo lo que siguió. El registro, las declaraciones, el arresto en sí, fue fruto del árbol venenoso e inadmisible ante el tribunal. Se fijó una fecha para una audiencia de supresión. No sería un juicio completo con jurado. Sería una audiencia ante una sola jueza, la jueza Elizabeth Ríos, una jurista perspicaz y sensata, conocida por su meticuloso conocimiento de la ley. Escucharía testimonios, revisaría las pruebas y emitiría un fallo crucial. Fue legal la parada de tráfico. Si fallaba que no, el caso contra Jamal Thompson prácticamente se desvanecería. El sindicato de policía de Oakridge cerró filas en torno al agente Miller. Su abogado, un hombre llamado Bob Garrison, pasó a la ofensiva. Dio una conferencia de prensa en la escalinata del juzgado, presentando a Miller como un policía heroico crucificado por hacer su trabajo, víctima de la presión política de un alcalde que intentaba librar a su hijo delincuente. Pintó a Jamal como un joven bocazas con derecho a todo, que tuvo suerte de salir impune solo con un cargo de obstrucción. Dentro de la alcaldía, David Thompson caminaba por la cuerda floja. Públicamente, emitió una declaración única y cuidadosamente redactada, expresando su confianza en el sistema judicial y su amor por su hijo. En privado, era un volcán de furia contenida. Su instinto le decía que usara su poder para llamar al fiscal de distrito Ron Walsh y exigir que se desestimara el caso. Pero sabía que sería un error fatal. Validaría todo lo que decía el sindicato policial y mancharía permanentemente su administración. Tenía que confiar en el sistema al que una vez sirvió. Tenía que confiar en Benjamin Carter. Stella Jenkins sentía la presión de todos lados. Su jefe, el fiscal de distrito Walsh, quería que el caso saliera limpio. La policía
sus principales socios y casi todos los demás casos que llevaba la trataban con una hostilidad gélida. Recibía correos electrónicos amenazantes de cuentas anónimas que la llamaban traidora por siquiera considerar la moción de la defensa. Su única brújula eran las pruebas. Finalmente recibió los archivos de video del Departamento de Policía de Oakridge. Eran dos: la cámara del tablero del coche patrulla de Miller y la grabación de la cámara corporal del propio Miller. Primero vio la grabación de la cámara del tablero. La calidad era granulada debido a la lluvia, pero el ángulo era amplio y estable. Mostraba el Lexus de Jamal conduciendo perfectamente, sin tocar la línea del carril ni una sola vez. La grabación contradecía directamente el motivo principal de la detención que figuraba en el informe de Miller. Stella sintió un nudo en el estómago. El policía había mentido. Entonces abrió el archivo de la cámara corporal. Apareció una ventana emergente en su pantalla. Error. Archivo corrupto. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Llamó a los servicios técnicos del departamento. Después de 1 hora, recibió la respuesta. El archivo era insalvable. Los últimos 30 minutos de la grabación de la cámara corporal de Miller de esa noche, que comenzaban momentos antes de que iniciara la parada de tráfico, habían desaparecido. ¡Qué conveniente!, dijo a su oficina vacía. Llamó al agente Davis, compañero novato de Miller, y le pidió que fuera a su oficina para una entrevista. Davis llegó con aspecto nervioso, recorriendo la sala con la mirada. «Agente Davis, estoy revisando las pruebas del caso Thompson», comenzó Stella con tono profesional pero firme. «He revisado las imágenes de la cámara del coche. No parecen mostrar al señor el vehículo de Thompson cometía alguna infracción de tránsito». Davis tragó saliva con dificultad. «Llovía mucho, señora. A veces la cámara no capta lo que ve el ojo». «Quizás», dijo Stella, poco convencida. «Pero hay otro problema. La grabación de la cámara corporal del agente Miller del incidente está alterada. ¿Tiene idea de cómo pudo pasar eso?» «No, señora», dijo Davis, con la voz apenas un susurro. «Los cargamos al final de cada turno. La carga es automática. A veces hay fallos». «¿Fallos?», repitió Stella, dejando la palabra en el aire. «Oficial Davis, usted estuvo allí. Dígame qué pasó desde el principio». Davis recitó una versión de los hechos que se parecía mucho al informe de Miller, pero su discurso fue monótono, con la mirada fija en un punto justo por encima del hombro de Stella. Estaba recitando un guión. Stella, un detector de mentiras humano perfeccionado por años de contrainterrogatorios, lo vio al instante. El chico mentía, y era un mentiroso terrible. «Entonces me está diciendo que este adolescente, un estudiante de honor sin antecedentes, se volvió tan agresivo y obstructivo sin motivo alguno que tuvo que arrestarlo?» Ella insistió. «Sí, señora. Estaba alterado. Estaba tan agitado que lo sacaron del vehículo y lo esposaron tras una simple parada de tráfico por tocar una línea blanca». La nuez de Adán de Davis se balanceaba. El agente Miller controlaba la escena. Stella se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en él. «Agente Davis, en unos días comparecerá bajo juramento ante el juez Ríos. Ella te va a hacer las mismas preguntas. Mentir en un informe policial es una cosa. Cometer perjurio en un tribunal federal es otra. Es un delito grave. Pondrá fin a tu carrera y podría enviarte a prisión. Quiero que lo pienses. ¿Vale la pena la mentira de Mason Miller para tu futuro?» El joven oficial palideció, palideciendo. No dijo nada. «Puedes retirarte», dijo Stella con frialdad. Mientras Davis prácticamente huía de su oficina, Stella supo que su caso se desmoronaba. La detención fue mala, su testigo clave no era confiable, y la prueba más crucial, la grabación de la cámara corporal, había desaparecido. En cualquier otro caso, la habría tirado al suelo sin pensarlo 2 veces. Pero este no era un caso cualquiera. El sindicato de policía gritaba que había que encubrirlo. La alcaldesa observaba. Dejarlo caer ahora, antes de la audiencia,
Parecería que cedía a la presión política. Estaba atrapada. Tenía que proceder a la audiencia de supresión sabiendo que probablemente se encaminaba hacia una emboscada con un caso construido sobre arena. La partida de ajedrez estaba en marcha y Benjamin Carter estaba a punto de declarar el final. La sala del tribunal estaba abarrotada. La audiencia de supresión de Jamal Thompson, de People Beach, se había convertido en la más solicitada de la ciudad. Artistas de medios, blogueros políticos locales y público en general llenaban la galería. En la mesa de la fiscalía se sentaba Stella Jenkins, con el rostro impasible. A su lado, Miller, un agente uniformado, parecía definitivamente seguro de sí mismo. En la mesa de la defensa, Benjamin Carter se sentó junto a Jamal Thompson. Detrás de ellos, en primera fila, estaban el alcalde David Thompson y su esposa Imani. Su presencia fue una declaración silenciosa y contundente. La jueza Ríos entró y la sala quedó en silencio. Era una mujer que inspiraba respeto sin alzar la voz. Sus ojos recorrieron la sala sin perderse nada. «Señor Jenkins, puede llamar a su primer testigo», dijo. El pueblo llama al estrado al oficial Mason Miller. Miller se dirigió al estrado, con su uniforme impecable y una postura que destilaba autoridad. Juró su cargo y se sentó, mirando directamente a Stella como si fueran del mismo equipo. Stella comenzó su interrogatorio directo, con el objetivo de construir la narrativa más plausible posible a partir de los restos de su caso. Le pidió a Miller que describiera sus años de servicio, sus elogios y la tasa general de delincuencia en el barrio de Westwood. Luego le pidió que describiera la noche del arresto. ¿Y qué le llamó la atención del vehículo del acusado, agente?, preguntó Stella. Era un Lexus, un vehículo de lujo en una zona de alta criminalidad conocida por el narcotráfico. A altas horas de la noche, dijo Miller con voz firme y profesional. El conductor parecía intentar evitar nuestra atención. Y entonces observé que el vehículo no se mantenía en su carril, desviándose de la línea divisoria. Fue entonces cuando detuve el tráfico por la seguridad pública. ¿Y qué pasó después de detener el vehículo? El conductor, el acusado, se mostró inmediatamente agresivo y poco cooperativo, declaró Miller rotundamente. Se negó a responder preguntas básicas. Por su comportamiento y mi experiencia, creí que podría estar escondiendo algo, posiblemente un arma. Le pedí que bajara del vehículo por mi seguridad y la de mi compañero. ¿Y obedeció? No por voluntad propia. Siguió discutiendo. Su agitación aumentó. Cuando intenté cacharlo para comprobar si tenía armas, se tensó y se apartó. Eso constituye resistencia física. Toda su conducta estaba diseñada para obstruir mi investigación legal. Stella terminó su interrogatorio directo, con una profunda inquietud. Miller fue un buen testigo. Tranquilo, seguro y creíble. Si no se contaba con la grabación de la cámara del coche, el juez Río dijo: «Señor Carter, su testigo». Benjamin Carter se levantó lentamente, con un grueso expediente en la mano. Se acercó al estrado, no con agresividad, sino con la serenidad de un cirujano a punto de realizar una incisión precisa. «Buenos días, agente Miller», comenzó Carter con una voz amable y barítona. 15 años en la fuerza, con numerosas condecoraciones. Se considera un buen policía observador, ¿verdad? Uno de los mejores, dijo Miller con una leve sonrisa. Excelente. Hablemos de sus observaciones sobre la noche en cuestión. Usted testificó que vio el auto de mi cliente derrapar sobre la línea divisoria. ¿Está seguro de eso? Totalmente seguro. ¿Se le obstruyó la visión de alguna manera? ¿Quizás por la lluvia? No. Viví bien. Qué interesante, dijo Carter, volviendo a su mesa. Porque tenemos imágenes de la cámara del tablero de su vehículo. Vamos a presentarlo ante el tribunal, ¿de acuerdo? Asintió para ayudarlo. Un gran monitor se encendió, mostrando la vista desde la patrulla de Miller. La sala observó en silencio cómo el Lexus conducía 3 manzanas, sin que sus neumáticos rozaran la línea blanca. Era innegable.
Carter detuvo el video. Oficial Miller, el video que acabamos de ver contradice directamente su testimonio bajo juramento y el informe policial bajo juramento que presentó. ¿Puede explicar esa discrepancia? La confianza de Miller flaqueó por primera vez. Un destello de ira cruzó su rostro. Las cámaras de tablero no son perfectas. El ángulo puede ser engañoso. Vi lo que vi. Tú viste lo que viste, repitió Carter lentamente. O viste a un joven negro en un auto que te pareció demasiado agradable para él, en un barrio que no creías que pertenecía, y decidiste inventar una razón para detenerlo. Objeción, dijo Stella Jenkins, poniéndose de pie. Argumentativa. Sostenida, dijo el juez Río. El señor Carter reformuló. Disculpe, señoría, dijo Carter, aunque no parecía arrepentido en absoluto. Había asestado el puñetazo. Luego centró su atención en la búsqueda. Oficial, después de detener a mi cliente por esta infracción de tráfico invisible, lo sacó del coche, ¿correcto? Sí, por seguridad de la gente. Y no encontró armas, ¿verdad? No, no le encontraron drogas, ¿verdad? No. Luego procedieron a registrar su coche sin orden judicial y sin su consentimiento. ¿Es correcto? Fue un registro incidental al arresto. Carter fingió sorpresa. Incidental al arresto. Pero aún no lo habían arrestado, ¿verdad? De hecho, solo lo arrestaron después de que su registro ilegal no revelara absolutamente nada. No es cierto, agente. Miller tenía los nudillos blancos al agarrarse a la barandilla del estrado. Su comportamiento fue evasivo. Tenía causa probable. ¿Causa probable para qué, exactamente? Por ser un adolescente negro estudiando para los exámenes parciales. Objeción. Se admite. Señor Carter, tiene la correa muy corta. El juez Ríos advirtió. Carter levantó las manos y se rindió. Pero el daño ya estaba hecho. Tenía una última zona por explorar. Agente Miller, llevaba una cámara corporal esa noche, ¿verdad? Sí, la llevaba. Y esa cámara habría grabado toda la interacción, proporcionando un registro claro y objetivo de lo sucedido. Correcto. Debería haberlo hecho. Sí, pero no lo hizo. La fiscalía nos ha informado que su grabación está corrupta. Solo un fallo técnico. En sus 15 años de experiencia, ¿con qué frecuencia ocurren estos fallos cruciales durante arrestos controvertidos, agente? No conozco las estadísticas, dijo Miller furioso. Apuesto a que no, dijo Carter en voz baja, lo suficientemente alto para que el taquígrafo judicial lo oyera. No hay más preguntas, su señoría. Al dimitir Miller, su máscara de confianza se hizo añicos, reemplazada por una rabia hosca y latente. Estaba tan seguro de que su palabra, la palabra de un oficial condecorado, bastaría. Pero Benjamin Carter había usado la tecnología del departamento de policía para ahorcarlo. Stella Jenkins sabía que su caso estaba muerto. Podría llamar al agente Davis, pero sabía que Carter haría trizas al nervioso novato en el estrado. Llamarlo sería negligencia. El fiscal no tiene más testigos, dijo con la voz cargada de derrota. La jueza Ríos miró a Jenkins y a Carter con expresión sombría. He revisado las pruebas presentadas, incluido el video de la cámara del coche, y allí he escuchado el testimonio de la gente. Tomaré el asunto en consideración y emitiré un fallo por escrito antes de que acabe el día. Pero todos en la sala sabían cuál sería el fallo. La mentira del agente Miller había sido expuesta en audiencia pública. Había entrado como un ejecutor de la ley y salido como un perjuro. Al salir de la sala, evitó la mirada del alcalde, el fiscal y su propio compañero. Era un fugitivo, y la situación subía rápidamente. El karma apenas comenzaba. Las consecuencias de la audiencia de supresión fueron rápidas y brutales. El fallo del juez Ríos se publicó esa misma tarde. Era una demoledora destripadora de 10 páginas de las acciones y el testimonio del agente Miller. Ella escribió:
El tribunal considera que el testimonio del agente Miller no es creíble. La evidencia de la cámara del tablero demuestra inequívocamente que no se cometió ninguna infracción de tránsito. Por lo tanto, la detención fue inconstitucional desde el principio. Se suprimen todas las pruebas y declaraciones obtenidas como resultado de esta detención ilegal. Los cargos contra Jamal Thompson fueron desestimados con perjuicio, lo que significa que nunca podrían presentarse de nuevo. La batalla legal por Jamal había terminado. Estaba libre. Pero para Stella Jenkins, una nueva batalla apenas comenzaba. Sentada en su oficina, el fallo del juez brillaba en su monitor. Había perdido el caso, pero sentía una extraña sensación de alivio, eclipsada por una creciente furia profesional. La habían enviado a un tribunal para defender una mentira. El departamento de policía de Oakridge, sus socios, le habían entregado un caso inventado y esperaban que lo ganara. El agente Miller no solo había violado los derechos de un ciudadano, sino que había cometido perjurio en el estrado y la había convertido en cómplice involuntaria de su engaño. Ya no se trataba de un delito menor. Se trataba de una corrupción fundamental del sistema que había jurado defender. Sonó su teléfono. Era su jefe, el fiscal de distrito Ron Walsh. «Stella, ¿viste el fallo?», dijo con voz cansada. «La alcaldía está contenta. Carter es un héroe, y nosotros quedamos como tontos. Dejemos esto atrás y sigamos adelante». «Sigue adelante», respondió Stella con la voz tensa por la ira. Ron, un policía, mintió en su informe y luego volvió a mentir bajo juramento en audiencia pública. Las pruebas sugieren firmemente que destruyó deliberadamente las grabaciones de su cámara corporal. No podemos seguir adelante sin más. Tenemos la obligación ética de actuar. ¿Cómo? ¿Quieres perseguir a un policía? ¿Sabes lo que eso significa, Stella? El sindicato nos declarará la guerra. Nuestra relación con la policía será tóxica. Los casos serán cada vez más difíciles de ganar en todos los ámbitos. Es un suicidio político. «No me importa la política», replicó. «Me importa la ley». Si dejamos que esto siga así, estamos enviando el mensaje de que la policía está por encima de todo, que puede inventar pruebas y cometer perjurio con impunidad. No seré parte de eso. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Walsh sabía que ella tenía razón. También conocía el precio. «¿Qué quiere hacer?», preguntó finalmente. «Quiero abrir una investigación criminal contra el agente Mason Miller por perjurio y falsificación de un informe policial. Necesitará más que la opinión de un juez en una audiencia de supresión», advirtió Walsh. «Necesitará un testigo, uno fuerte». Stella sabía exactamente quién tenía que ser ese testigo. El agente Frank Davis estaba en casa intentando borrar el recuerdo de la audiencia de su mente cuando vibró su teléfono. Era Ada Jenkins. Quería verlo a primera hora de la mañana, no en su oficina, sino en un lugar neutral, una pequeña cafetería del centro. Davis sintió náuseas. Sabía de qué se trataba. No había dormido bien en semanas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro aterrorizado de Jamal Thompson. Oía la voz de Benjamin Carter en la sala desmontando las mentiras de Miller. Sus mentiras. Y oía la advertencia de Stella Jenkins resonando en su cabeza. ¿Vale la mentira de Mason Miller todo tu futuro? A la mañana siguiente, se sentó frente a Stella en una cabina tranquila con una taza de café frío intacta frente a él. «Gracias por reunirse conmigo, agente Davis», comenzó Stella con un tono amable pero directo. «Estuvo en el tribunal. Escuchaste el testimonio, viste el video. Sabe que su compañero, Mason Miller, mintió bajo juramento». Davis miró fijamente su taza de café. «Mason puede ser agresivo. Cree que está haciendo lo correcto». «¿Crees que hizo lo correcto?», preguntó Stella en voz baja. «¿Crees que estuvo bien detener a un chico sin motivo, lanzarlo contra un coche y luego inventar cargos para encubrirlo? ¿Ese es el tipo de oficial que quieres ser, Frank?» Ella había usado su nombre de pila. Eso rompió sus defensas. Levantó la vista y,
por primera vez, no vio a un policía, sino a un joven asustado, atrapado en una situación imposible. «Si digo algo, mi carrera se acaba», susurró. «Me etiquetarán como chivato. Nadie me apoyará jamás. Nadie me respaldará en una llamada. Es peligroso». «¿Sabes qué es más peligroso?», replicó Estela, inclinándose. «Quedarse de brazos cruzados mientras un hombre como Mason Miller abusa de su poder, porque la próxima vez no solo arrestará a un niño, presionará un poco más y alguien saldrá herido o algo peor. Y tu nombre estará en ese informe junto al suyo. Serás cómplice de lo que haga», reflexionó Estela. «Estoy abriendo una investigación penal contra Mason Miller», continuó. «Voy a usarlo de perjurio, con o sin usted. Voy a seguir adelante, pero mi caso es 10 veces más sólido con su testimonio. Tiene que tomar una decisión, Frank. Puede ser testigo de cargo, en cuyo caso contará con la protección total de la Fiscalía. Le ofreceremos inmunidad por su participación en el informe falso inicial a cambio de su testimonio veraz, o puede optar por guardar silencio. Y cuando presente cargos contra el agente Miller, no tendré más remedio que acusarlo de cómplice». Fue una decisión muy difícil, ser testigo o ser acusado. El muro azul del silencio contra el muro de una prisión. Frank Davis miraba por la ventana a la gente que pasaba. Gente normal viviendo vidas normales. Gente a la que había jurado proteger. Pensó en su padre, un policía retirado que siempre había predicado sobre el honor y la integridad. Pensó en la academia, en los ideales que le habían inculcado. Y pensó en Jamal Thompson. Respiró hondo, y la decisión finalmente se cristalizó en su mente. El miedo seguía ahí, pero ahora lo eclipsaba una pizca de determinación. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó con voz temblorosa, pero clara. Stella Jenkins sintió una oleada de adrenalina. La primera grieta en el muro azul había aparecido y estaba a punto de romperla de golpe. La noticia de que la Fiscalía acusaba al oficial Mason Miller de perjurio por falsificar un registro gubernamental golpeó a la ciudad de Oakridge como un rayo. El sindicato policial estalló en indignación, calificándolo de cacería de brujas con motivaciones políticas. La alcaldía emitió un comunicado elogiando el compromiso del fiscal de distrito con la rendición de cuentas. Los medios de comunicación entraron en frenesí. Para Mason Miller, el mundo se había puesto patas arriba. Fue suspendido sin sueldo, despojado de su placa y de su arma. El departamento que había sido su vida durante 15 años ahora lo trataba como un paria. Sus supuestos camaradas, que lo habían adulado durante años, ahora no lo miraban a los ojos. Sabían que la Fiscalía debía tener algo sólido. Sabían que tenía que haber alguien de adentro que había cambiado de opinión. La ira de Miller, antes una herramienta latente que usaba para intimidar a la gente en la calle, ahora lo consumía. Se sintió traicionado por la ciudad, por el fiscal del distrito, pero sobre todo por su propio compañero, Frank Davis. Sabía con una certeza desgarradora que Davis era la causa de su caída. Sin embargo, Stella Jenkins no se basaba únicamente en el testimonio de Davis. Ahora que contaba con un testigo dispuesto a colaborar, inició una investigación exhaustiva sobre el pasado de Miller. Buscando un patrón, asignó a su mejor investigador, un veterano ex-detective llamado Lou Freeman, a recopilar todos los informes de arresto que Miller había presentado en los últimos 5 años, donde los cargos iniciales eran resistencia, obstrucción o agresión a un agente, y donde el acusado pertenecía a una minoría. Fue como remover una piedra y encontrar un nido de serpientes. La bomba de karma, como la llamaba Lou, era una gruesa carpeta llena de docenas de casos. El patrón era innegable y escalofriante. Miller tenía la costumbre de detener a jóvenes negros y latinos por infracciones de tránsito menores, a menudo imposibles de verificar. Caso tras caso, sus informes describían a los sospechosos como agitados, verbalmente agresivos o con movimientos febriles. Estas detenciones frecuentemente resultaban en arrestos por cargos de desacato a la policía, como obstrucción o resistencia. Y en casi todos estos casos,
La fiscalía finalmente retiraba los cargos por falta de pruebas. Los acusados, que generalmente no podían costear un abogado de alto nivel como Benjamin Carter, simplemente agradecerían salir del sistema. Sus vidas trastocadas. Sus antecedentes manchados con un arresto, pero sin condena. Eran víctimas que nunca habían obtenido justicia porque nadie había atado los cabos. Stella empezó a arrestarlos uno por uno. Estaba Marcus Jones, un estudiante de un colegio comunitario detenido por tener un tubo de escape demasiado ruidoso, quien fue arrestado por resistirse al cuestionar la legalidad de un registro de auto. Estaba Carlos Ramírez, un obrero de la construcción arrestado por obstrucción al intentar grabar el arresto de su amigo con su teléfono. Estaba David Smith, un estudiante de último año de secundaria, arrestado por ponerse nervioso durante un paseo en bicicleta tras ser detenido por cruzar la calle de forma imprudente. Sus historias eran inquietantemente similares a la de Jamal Thompson. La única diferencia era que sus padres no eran alcaldes. Stella ahora tenía más que solo a Frank Davis. Tenía un desfile de testigos que podían testificar sobre el modus operandi de Miller, estableciendo un claro patrón de prejuicios raciales y abuso de autoridad. Su caso ya no se trataba solo de una mentira dicha en una sola audiencia. Se trataba de una carrera construida sobre ellas. El juicio del oficial Mason Miller comenzó 3 meses después. La sala estaba aún más llena que antes. Esta vez, Miller era quien estaba sentado a la mesa del acusado, pálido y demacrado con un traje barato. Stella Jenkins pronunció su declaración inicial con una ira fría y precisa. Este caso trata sobre un hombre que pervirtió su juramento, dijo, señalando a Miller. Un hombre que se vistió de escudo no para proteger al público, sino para intimidarlo. Creía que su placa le daba derecho a mentir, a inventar y a arruinar la vida de jóvenes que no habían cometido ningún delito más que, a su juicio, conducir el coche equivocado o vivir en la piel equivocada. Probaremos más allá de toda duda razonable que Mason Miller mintió en su informe policial y en el estrado de testigos. Probaremos que no fue un error aislado, sino un patrón de comportamiento malicioso, y le pediremos que lo obligue a rendir cuentas. El juicio fue un desmantelamiento metódico de la carrera de un policía. Stella primero reprodujo las imágenes de la cámara del tablero, tal como lo hizo Carter. Luego llamó a Frank Davis para que declarara. Davis, con aspecto aterrorizado pero decidido, relató los sucesos de esa noche. Su versión, ahora completamente distinta a la del informe que había firmado. ¿Cruzó alguna vez el coche de Jamal Thompson la línea central?, preguntó Stella. No, señora, no lo hizo, dijo Davis con voz clara. Así que, el motivo inicial de la detención, según constaba en el informe, era falso. Sí, señora, ¿de quién fue la idea de incluir eso en el informe? Del agente Miller. Dijo que era suficiente y que nadie lo cuestionaría. ¿Y qué hay del comportamiento del señor Thompson? ¿Fue beligerante o agresivo? Davis negó con la cabeza. No, tenía miedo. Cualquier niño lo estaría. Era educado. Pero Miller seguía subiendo de tono, echándole la culpa. El abogado defensor de Miller intentó pintar a Davis como un novato descontento, que delató a su socio principal para salvar el pellejo, pero el testimonio de las demás víctimas fue devastador. Marcus Jones, Carlos Ramírez y otros subieron al estrado, cada uno contando su historia, cada uno añadiendo una nueva capa al retrato de Miller como un depredador con placa. La última pieza de karma vino de una fuente inesperada. Durante la investigación, Lou Freeman había recuperado la vieja patrulla de Miller del depósito de la policía. El sistema actual de cámara para salpicaderos se había instalado hacía un año, pero Freeman tuvo una corazonada. Hizo analizar el disco duro antiguo del coche, el que había sido reemplazado, por un equipo forense. Encontraron fragmentos de archivos de video borrados, entre ellos un breve video de 30 segundos de la cámara corporal de Miller la noche del arresto de Jamal. El archivo estaba incompleto, pero mostraba un momento crucial.
Miller se inclinaba hacia su patrulla justo antes de encender las luces para detener a Jamal. Mira a Davis y dice con total claridad: «Mira esto, voy a despedir a este gamberro». El fallo no era un fallo. Había apagado manualmente la cámara momentos después, pero no antes de que ésta captara su intención criminal. Cuando Stella reprodujo ese clip al jurado, una exclamación colectiva recorrió la sala. Fue la gota que colmó el vaso para Mason Miller. Sus propias palabras, resucitadas de un cementerio digital, lo habían condenado. La bomba de karma no solo había explotado, había destrozado toda su defensa. El juicio estaba, prácticamente, terminado. El jurado deliberaba menos de 2 horas. Mason Miller permanecía de pie junto a la mesa de la defensa, con las manos ligeramente temblorosas. Miraba al frente, con el rostro vacío. Se negó a mirar al jurado mientras regresaban al estrado. La presidenta, una mujer de mediana edad con expresión severa, le entregó un papel al alguacil, quien se lo entregó al juez Ríos. El silencio en la sala era absoluto, un manto pesado y sofocante. La jueza Ríos leyó el veredicto para sí misma, sin que su rostro revelara emoción alguna. Devolvió el papel al presidente. En el caso del pueblo contra Mason Miller, por el cargo de perjurio, ¿cómo se decide? El presidente respiró hondo. Nosotros, el jurado, declaramos culpable al acusado. Una oleada de gases y murmullos silenciosos recorrió la galería. En el cargo de falsificación de un registro gubernamental, ¿cómo lo declaran? Nosotros, el jurado, declaramos culpable al acusado. Imani Thompson apretó la mano de su esposo con lágrimas en los ojos. Jamal, sentado junto a ellos, sintió una profunda liberación, como si le hubieran quitado un gran peso del alma. Esto fue más que un simple veredicto. Fue una validación. Era la verdad. Por fin, oficialmente, reconocida innegablemente. Miller se tambaleaba como si lo hubieran golpeado. Su abogado le puso una mano en el hombro para estabilizarlo. El policía arrogante y fanfarrón, que había aterrorizado a un adolescente en una noche lluviosa, había desaparecido, reemplazado por un delincuente convicto. La sentencia se dictó 2 semanas después. Stella Jenkins abogó por la pena de prisión. «Esto no fue una simple mentira», declaró al juez. «Fue una profunda traición a la confianza pública. El señor Miller usó su autoridad como arma en el sistema judicial, como su escudo. Sus acciones erosionan los cimientos mismos de la justicia. Darle un tirón de orejas sería un insulto a todo policía honesto y a todo ciudadano que haya sido víctima de este tipo de abuso». El abogado de Miller solicitó libertad condicional, citando sus años de servicio y sus elogios. Por primera vez, Miller habló con la voz entrecortada. «Cometí un error. Dediqué mi vida a esta ciudad. No soy un mal hombre». La jueza Ríos permaneció impasible. «Señor Miller», comenzó con voz fría como el acero, «no cometió ningún error. Tomó una serie de decisiones deliberadas. Decidió atacar a un joven basándose en prejuicios. Decidió mentir en un informe policial y, lo más atroz, decidió venir a esta sala, prestar juramento ante Dios y volver a mentir. No solo eres una vergüenza para tu placa, eres un peligro para la comunidad que juraste proteger. Debe transmitirse el mensaje de que nadie está por encima de la ley. Ella lo condenó a 3 años de prisión estatal. La sentencia fue una conmoción. Los policías simplemente no fueron a prisión por perjurio en Oakridge. Mason Miller fue sacado de la sala del tribunal esposado. Su transformación de ejecutor a recluso fue completa. El duro karma había golpeado con todo el rigor de la ley. Tras las consecuencias, la ciudad de Oakridge comenzó a cambiar. El alcalde David Thompson, con el capital político del resultado del juicio, impulsó una serie de reformas policiales agresivas. Se promulgó una nueva política más estricta sobre el uso de cámaras corporales, con medidas disciplinarias automáticas en caso de fallos. Se estableció una junta de revisión civil independiente, con facultades de citación para investigar las denuncias de mala conducta policial. Stella Jenkins fue ascendida,
y finalmente se postuló para el cargo de fiscal de distrito, obteniendo el título con una plataforma de reforma y rendición de cuentas. Su procesamiento de Miller se convirtió en un caso emblemático, estudiado en las facultades de Derecho. Frank Davis renunció al Departamento de Policía de Oak Ridge. La reacción negativa de algunos sectores del departamento fue demasiado intensa. Se mudó a otro estado y se convirtió en ayudante del sheriff en un pequeño condado rural. Su pasado era un secreto celosamente guardado. Había perdido su carrera en Oak Ridge, pero había salvado su alma. Jamal Thompson fue a la universidad y se especializó en arquitectura. El incidente nunca lo abandonó del todo, pero ya no lo definía. Se convirtió en defensor de la reforma policial, hablando con grupos de jóvenes sobre sus derechos. Usó su trauma no como una cicatriz, sino como una fuente de fortaleza. La historia del oficial Miller se convirtió en una advertencia en la ciudad, una dura lección sobre lo rápido que una vida de aparente poder puede desmoronarse ante la verdad. Fue un testimonio de que, si bien el arca del universo moral es extensa, a veces, si unos pocos valientes están dispuestos a levantarse y esforzarse, puede inclinarse hacia la justicia mucho, mucho más rápido. La historia del oficial Mason Miller y Jamal Thompson sirve como un duro y poderoso recordatorio de que la justicia no es una garantía. Hay que luchar por ella. Nos demuestra que la verdadera rendición de cuentas es posible, pero requiere una valentía inmensa. La valentía de una víctima para alzar la voz. La valentía de un abogado para librar una batalla cuesta arriba. La valentía de una fiscal para desafiar a sus propios aliados. Y quizás lo más importante, la valentía de un testigo para romper un código de silencio. Esta no fue solo la victoria de una familia. Fue una victoria para el principio de que una insignia no es una licencia para mentir. Si esta historia te conmovió y crees en el poder de la verdad y la rendición de cuentas, dale a me gusta a este video para que llegue a más gente. Compártelo con tus amigos y familiares para iniciar una conversación. Y suscríbete a nuestro canal para conocer más historias reales que importan. ¿Qué parte de la caída del oficial Miller te resultó más satisfactoria? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por tu atención.